Hola muchachos, esperamos que estén muy bien. Hoy en este capítulo venimos con un tema como es la reencarnación y el objetivo de este capítulo es analizarlo desde una forma de una perspectiva un poco más objetiva y dejando un poquito de lado el tema de la religión y obviamente pues lo cultural. Entonces no sé, Nico, cuéntame tú qué piensas de este tema que hoy, pues siempre se ha charlado de lo que hay más allá de la muerte. Pues mira que yo más que de manera objetiva lo veo también como de nuestra, o bueno, de mi opinión personal, ¿sí? De lo que yo creo que puede haber más allá de la muerte. Sin embargo, tengo que aclarar mi postura, que yo soy de las personas que no cree que haya una segunda vida Ujú. o que esa luz al final del túnel sea, como dicen por La ahí, la entrada, entrada una nueva vida. claro. Sin embargo, sí me parece muy curioso algunos casos que se han presentado a lo largo de la historia, donde pues la cantidad de detalles, la cantidad de coincidencias, la cantidad de todo ese tema de pequeñas cosas que encajan a la perfección. Que te dejan la duda. Y exacto, sí me generan esas, sí me hacen dudar sobre la postura que tengo. Sin embargo, pues no puedo decir que creo, pero tampoco puedo decir que no creo en la reencarnación, por lo que te digo, por estos datos que se han registrado con evidencias, con estudios científicos y todo el tema, que pues lo hacen a uno cuestionarse sobre la postura que uno tiene, ¿no? Claro. Bueno, pues sí, es un tema bastante discutido, pero sí, nos remitimos a eso, o sea, creas o no creas, siempre están los hechos, que básicamente pues Es lo son, que lo hace a uno como cuestionarse a sí mismo. son hechos y pues está bien cuestionarnos y pues con base en eso tomar la decisión de si creen o no creen en ese tipo de cosas. Y obviamente eso tiene varias perspectivas, como digo, desde científico hasta ya un punto de vista religioso, temas de karma, temas culturales de Sí, como en India, y de todo el concretar cosas pendientes. Bueno, ahí ya nos podemos alargar mucho más. ir a varias ramas, pero hoy específicamente, como les decía, vamos a hablar desde el punto de vista científico y nos remitimos a Ian Stevenson, que es un científico que nació en 1918 en Canadá, estudió en la Universidad de Montreal graduándose con honor y él empezó trabajando como médico interno y haciendo varios trabajos de biomédica. Ok. Ya después se dirigió a la rama de psiquiatría en la Universidad de Virginia. Esta es una universidad que es como un poquito liberal, digamos, en el sentido de ese tipo de investigaciones más Como místicas. que no se van por lo ortodoxo que siempre es No, busco sí la se van, cura a tal enfermedad. pero le dan como más libertad a investigar estos temas un poquito más místicos o que hay un tema, repito, religioso detrás de esos temas. Ok. Entonces, con base en eso, él estuvo en la Universidad de Virginia, dedicó más de 40 años a esta investigación. Y él es un científico que destaca porque su trabajo fue más divulgativo que, que demostrativo. Me hago entender, o sea, el objetivo de él no era ser famoso o decir yo descubrí que es cierto o que no es cierto, sino Sí. simplemente un tema de divulgación, de compartirlo en el gremio con sus colegas y discutir de una forma objetiva los puntos de vista y que pues los compañeros le dijeran, venga, sí, estamos de acuerdo con esto, tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, pues es un científico bastante admirado en el campo de la ciencia por lo mismo, porque fue como muy desinteresado Como como sí, uno de los grandes padres de este tipo de temas. de ese tipo de temas, pero lo hizo de forma muy desinteresada. Entonces, Ok. eso fue como lo que lo destacó. Entonces, bueno, durante estos más de 40 años de investigación, él se centró en este tema porque le empezaron a llegar reportes de casos que tenían que ver con reencarnación, pero pues como que tenían el común que eran de India o de Asia. Con Entonces, este tipo al, de culturas que son como muy que creyentes son a este. particularmente creyentes a este tema. Ok. Entonces, pues él lo investigó porque obviamente eran hechos que eran, como tú dices,
O sea, con muchos detalles, muchas indiscutible. O coincidencias. sea, que tú no puedes decir, no fue así porque están los hechos. Exacto. Pero le preocupaba el tema de que se relacionara algún tipo de sesgo cultural o religioso detrás de esas culturas. Entonces, su objetivo fue siempre separar la parte científica. Y bueno, empezaron con un caso que le llegó, que le llamó la atención, de Vila Worles Amisra. No sé si sea la pronunciación correcta. De India, me imagino. Sí, señor. De India, nacida en 1948. Es una chica que a los 3 años dio datos para identificar su vida pasada. En 1958, con base en la investigación, encontraron la casa de su vida pasada, donde vivía una señora llamada Via Patak, que era, según ella decía, era ella esa señora. O sea, la niña decía que ella en su vida pasada era esa señora. Via Patak, la cual murió en 1938. Con base en la investigación, obviamente buscaron a esta chica, corroboraron datos y llegó un punto que la llevaron hasta la casa. Sí. Y demostraron que ella reconoció a los familiares, reconoció al esposo. De repente le contó que O sea, la niña la llevaron a la casa de Via Patak, de su que vida era pasada. su vida pasada, y reconoció a cada uno de los miembros que estaban ahí. Reconoció a todos, reconoció al esposo y así como de la nada le dio el dato que él tenía 1200 rupias escondidas en un X cajón. Así como muy puntual, como venga, yo sé que usted tiene 1200 rupias en tal lado. Sí. Así como datos muy específicos que fue como... ¿Y qué edad tenía la niña? ¿Está ahí, sabes? O No, o sea, él empezó a decir estos hechos a los 3 años. ok. En 1951, o sea, tenía como 7 años, 10 años, cuando la llevaron. Ok. Y eso es inusual porque en la mayoría de estos casos es la edad predilecta de cuando los niños recuerdan ese tipo de vidas pasadas, entre los 2 a 4 años, que es cuando tienen como Y eso estas regresiones, ¿no? es algo que, pues a mí en lo personal me genera curiosidad. Yo no sé, obviamente no soy, o sea, no sé del tema a profundidad, no sé si tenga algo que ver con la consolidación de memorias o algo, porque el común es ese, como de máximo 6, 7 años. Pues mira que de hecho, hablando de este tema, hay, bueno, no sé, una película muy famosa que bueno, o no sé si será muy famosa, pero se llamaba como Pequeños Genios o algo así. Me suena. Y era el tema de que una investigación por una entidad, ¿sí? Cogía a niños entre los 0 y los 3 años, sí, 1 y 3 años, qué pena, y pues eran bebés, bebés genios o pequeños genios, alguna vuelta Sí, se sí, sí. llamaba así. Y era que esa compañía los investigaba porque ya se habían dado cuenta que en varios sujetos de estudio, entre el lapso de esa edad, sabían cosas No deberían saber. que no deberían saber y tenían un conocimiento absurdo, o sea, de matemática, de ciencias, de filosofía, de todo ese tipo de cosas. Y esa gente lo que quería descubrir era por qué sabían y por qué al pasar la edad de los 3 años, Ya no sabían. ya como que se les reiniciaba todo y ya. O sea, era como que el cerebro ya no se borró todo y desde cero otra vez. Reset. Ujú. Sí, es un tema que a mí también me genera curiosidad porque, pues, si uno lo piensa, uno de esos años, uno no tiene nada de memoria. O sea, yo no te puedo decir Sí, yo tampoco digo algo, que yo conozco, me acuerdo algo a los 3 años. algo coherente a esa edad, nadie. Y que un niño de 3 años te diga, no, es que yo era una señora tal y vivía en tal lado. Y... Sí, no, total. Entonces, bueno. Entonces, este caso particular le llamó la atención por la solidez de los hechos. Pero, como te digo, él tenía en mente como ese tema de que estaba pues en esa, como que todos los casos que le habían llegado eran de esa área. Entonces tenía como presente ese posible sesgo que podían tener las personas. Hasta que se rompió la regla cuando empezó a recibir casos de, por ejemplo, Australia, Reino Unido, incluso países europeos, que ya dijo como que, bueno, Donde esa brecha de religión ya no tiene nada no que ver. impacta tanto pues en las creencias de cada quien.
Entonces nos vamos, por ejemplo, a un caso de una niña australiana de 5 años, Gwen MacDonald, que dice haber sido Rose Duncan, una mujer de Inglaterra que vivió a finales del siglo XIX. O sea, una niña de Australia De afirmó 5 ser años. una señora de Inglaterra. Ujú. Ok, Y del siglo XIX, imagínate. calcula. Entonces la niña dio datos de casas, poblados que ya no existían y que con el tiempo se fue comprobando que efectivamente estuvieron en los lugares que ella dijo. Otro caso, por ejemplo, fue Cameron Macaulay, de 6 años, que hablaba de una casa blanca cerca de la playa con una pista de aterrizaje. Y hablaba de cómo murió su otra familia e incluso que tenían un perro blanco. Llegó un punto que este niño empezó a tener como una preocupación genuina de su otra madre, de como que no estuviera con ella, bla, bla, bla. Ajá. Entonces, con eso contactaron a un psicólogo que se llama Jim Tucker, que también es de la Universidad de Virginia, y viajaron para investigar sobre el niño hasta que logró ubicar la casa. Estaba en la isla de Barra, en Escocia. La casa era de una familia con apellido Robertson, que ya no vivía allí. Por medio de los registros consiguieron la llave y cuando entraron, todos los detalles que había dicho el niño estaban, todo, las ventanas, la estructura de los baños, la ubicación, todo, Que esta decoración, que esto era todo, así, 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 todo coincidía todo perfectamente. coincidía perfectamente. Encontraron, después de indagar mucho, encontraron a una prima, así como prima segunda lejana, que tenía unos álbumes de fotos y el niño sin problema explicó quién era cada persona. Aunque pues tuvo el detallito de que no pudo ubicar bien la época, pero sin problema decía, sí, este es Juanito, este es Pepito, este es Tanito, bla, bla, bla. Sí. Entonces, pues esos fueron casos que realmente son relevantes y con el que podemos pasar al caso del Pues niño de... eso te iba a comentar, o sea, digamos, en mi caso, como te decía, no tengo como tanta afinidad con ese tema, como de que sí, o sea, es que estoy como entre el limbo, como entre sí y no, pero más tirando hacia el no, hacia el creo, no. exacto. Pero pues con base a eso yo dije, bueno, voy a investigar uno de los casos más populares, si no es que se puede decir que es el caso más popular Yo creo que es más y relevante. con éxito y que de verdad se ha demostrado todo con total afinidad, todos los detalles que ha dado esta persona, o bueno, este niño en su momento, y es el caso de James Leininger. Este niño recuerda cómo fue su vida pasada, que era un piloto en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Dice que este fue uno de los grandes misterios que rompió las barreras de toda creencia, de Ujú. toda religión, de todo escepticismo, en mi caso. Y pues que fue uno de los casos más representativos de ese tema de la reencarnación, ¿no? Porque pues el niño a edad de 3 años empezó a decirle a sus padres que recordaba haber sido un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Según revelan pues todos los datos, James tenía pocos, no era como un niño de muchas palabras, así que fuera extrovertido, sino más como muy reservado. Sí, Y que sus primeros indicios de habla y todo esto fueron como con este tema, ¿no? Dice que James recordó que antes era un joven piloto que se llamaba James Houston. O sea, coincidentemente también se llamaba James. Y que vivió en 1940 mientras se estaba viendo todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ujú. Esto dejó literalmente atónitos a los padres, que son Andrea y Bruce Leininger, y escuchaban a su bebé de, qué pena, 2 años de vida, o sea, de 2 años, hablar de estas cosas que pues decían de dónde sacó esta información, cómo sabe, dónde lo vio No, y con tanto y con detalle. tanto detalle, exacto. Entonces la mamá dice que ella lo despertaba mientras James gritaba. Cuando le preguntaba qué era lo que estaba soñando, él le respondía que un avión en llamas se había Sí. estrellado. Le explicaba a la mamá, ¿no? La historia no dejaba de parecerles insólita, pero los detalles que el pequeño conocía de la aeronáutica les confirmaba que era algo imposible de saber sin haberlo experimentado. Una vez le compró un avión de juguete, le decía, mira esta bomba en la parte inferior. James le decía eso a la mamá.
Decía, eso no es una bomba. Qué pena, la mamá le decía a James eso. Entonces el niño la corregía y le decía, eso no es una bomba, mamá. Es un depósito de caída. Imagínate. O sea, literalmente las partes del avión y todo lo tenías súper presente. Luego, conforme fue creciendo el niño, pudo construir como su propia cabina de avión y ya los padres pues decidieron llevarlo con un especialista. Consultaron en el trabajo con un terapeuta, con la terapeuta Carol Broughman, quien ayudó a sus padres con esos terrores nocturnos, como ellos los llamaban. Ujú. La terapia se basaba en trabajar esos recuerdos de vidas pasadas de forma que no fueran como un tormento, sino como Como una regresión. una regresión, sí, o sea, como algo más de quedar como alineado con su vida y ya poder estar bien en su vida actual, ¿sí me voy a Sí, sí, entender? Pero no sin antes comenzar a revelar los detalles como su vida era de piloto. Dijo que su avión era un Corsair, pero mientras volaba había sido alcanzado por los japoneses y se había estrellado. Recordó que había dejado de respirar con 21 años de vida. Mm. También recordó a un compañero suyo que se llamaba Jack Larson y que su avión había despegado de un pequeño barco que se llamaba Natoma. Su padre Bruce quedó estupefacto al verificar que todos los datos que daba su hijo eran reales. O sea, todo lo que decía el niño, fechas, el De nombre de los hecho, barcos, todo el compañero, de hecho todo eso. el portaaviones que él menciona Ajá. era el único portaaviones que manejaba los aviones que él dice. Que él Que dice vuela ahí. los Corsair. O sea, no hay error, porque era el Ajá. único portaavión que estaba en ese avión. Dice que el Angel encontró a un expiloto de combate que había servido en esa embarcación, en la Natoma, y que ahora vivía en Arkansas. El portaaviones, su nombre completo era Natoma Bay y sirvió en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, toda esta información la confirmaron verídicamente con las fuentes oficiales, con el compañero, si existió, coincide con el tiempo y todo el tema. La historia pues cierra como en esa incógnita de que pues están como trabajando con el niño, que para tener estas regresiones lo más amigable posibles y que no sean como una pesadilla que lo persiga toda su vida de... Sí, como lidiar con eso. Aceptarlo. Exactamente. Pero pues casos como esos son los que uno lo hacen como dudar en si realmente este tipo de sucesos realmente existen. No, y casos como esos tenemos Un montón. demasiados, pero esos son los principales. Y en el caso también de ese caso que tú acabas de contar, yo investigo precisamente ya en Stevenson, Ajá. que como te digo, es una persona que tiene, o sea, que destaca su trabajo y que de Que parte de sus, prácticamente toda su vida y su trabajo se que de basa parte en ese. de sus compañeros o colegas solo son cumplidos, entonces es alguien que sabe lo que hace y que como tú dices, corroboraron los datos uno a uno, las personas una a una y todo. ¿Sigue vivo o no? No, no, no. Pero siguen O sea, utilizando ese mismo material, por eso, decirlo así. Su basándose conocimiento. en su trabajo para pues continuar la investigación. Y por lo que te digo, porque fue un trabajo que fue netamente divulgativo más que por ser fama o lo que sea, sino simplemente investigar de manera objetiva y conocer la verdad. Entonces datos como esos que investigan gente que sabe lo que está haciendo Sí, estudiosos del tema. y que cada dato coincida, pues ya obviamente deja esa incógnita de, bueno, no creo, pero Pero está pues, este ¿qué caso. pasa? Digamos, también están este tipo de terapias. Digamos, acá en Colombia hay un tema que se llama. Sí, que es como una regresión, Sí, ¿no? como hipnosis. Sí, como ese tipo de hipnosis de regresión, no sé cómo será. Pero es con una tribu muy famosa de los... ¿Cómo se llaman? Bueno, una tribu indígena, se me pasa el nombre ahí, pues si lo encontramos lo ponemos ahí. Una tribu indígena que hace este tipo de regresiones como por medio de una bebida especial que se llama el yagé Sí, o la ayahuasca. O sea, tengo entendido que como que son la misma bebida, solo que se llama distinto sí, depende de en la cultura. diferentes tribus o culturas, exactamente. Que pues consiste en eso, se bebe por medio de, es como una bebida alucinógena, no sé, como mata,
unas cositas más. Esos son hierbas. Exactamente. Que pues hacen que el cuerpo y que la mente entre como en un tipo de trance para que las personas que sienten y tienen ese tipo de sueños tengan como esa regresión a su vida pasada. Yo he tenido la curiosidad de hacer ese tema, pero sinceramente me da miedo. Sí, es un poquito. Me da miedo de pronto, no por el hecho de que me da miedo tomarme el líquido o alguna vaina que me haga mal o algo así, no, sino por miedo de que, digamos, yo vea si existe, ¿no? Vea cómo sea mi vida pasada y que sea mucho mejor. ¿Sí me voy a entender? O sea, que sea como super top y uno diga, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? O de pronto uno descubrir cosas que no quería, que no uno debe saber. Sí, o sea, uno hace una expectativa. Normalmente también en ese tema hay cierto morbo. Exacto. O sea, uno se llena como no sé, como un ego de decir, no, es que yo en mi vida pasada fui un rey, o fui un príncipe, o no sé, o un capitán así heavy. Ajá. Y probablemente uno haga esa regresión o encuentre la forma de descubrirlo. Y no, fue un man X, un herrero que no lo conoció ni la mamá. Entonces también es una expectativa que uno dice, bueno, si es real, que no sabemos, pues uno puede descubrir o cosas buenas o cosas... Exacto. Entonces, o sea, por el simple hecho de, o sea, sí me da mucho morbo, a ver, mucha curiosidad, pero por el simple hecho de que hay como esa variable de entre salir muy decepcionado y muy decepcionado de un tema de esos, o en su medida pequeña salir como contento, feliz de saber qué fue lo que se vivió. No sé, siento que me da sí, como un sinsabor. Sí, sí, sí. O de pronto en temas de, no sé, del amor, de familiares, que uno de pronto vea a un familiar también en esa vida pasada y que haya sido otra figura en su vida. No sé, me da como ese miedo. Ya es un campo pues que está bastante discutido y obviamente pues lo que te digo, o sea, uno puede no creer, pero esos casos obviamente siembran la duda, aunque yo en lo personal, a nivel mi propia opinión, yo creo que el tema de la reencarnación entraría en conflicto con muchos temas lógicos, por decirlo de alguna forma, o temas, o sea, científicos de cómo funciona el cuerpo humano, el cerebro, etc. Entraría en mucho conflicto con eso. Pero pues, Es que, por más de que queramos ver el tema de la reencarnación por un lado totalmente científico, es imposible. siempre hay un Siempre hay un misticismo. misticismo que es el que lo arraiga incluso a los estudios que hizo este señor en la Universidad de Virginia. Tuvo que haberse llevado por cierto tipo de patrones y conductas en el tema de creencias y estas religiones que tienen muy arraigado eso en su historia, Claro. en su diario vivir, por decirlo así. Porque pues, o sea, parte de ese tema de la reencarnación, se dice que lo que reencarna no es en sí el cuerpo, sino creo que es el alma, ¿no? Sí, es netamente el alma. El alma y ella es la que se encarga de guardar ciertos recuerdos que son los más impactantes de cada una de sus vidas, porque pues se supone que en la historia de esta vuelta uno tiene vidas infinitas, infinitas, según esta vaina de la reencarnación, ¿no? Y que siempre uno decide, que incluso uno es el que decide qué vida vivir, cómo lo voy a vivir, qué voy a hacer, toda la vaina. Y que el trabajo de uno es simplemente llegar y hacer lo que uno decidió. Sí, como cumplir ese objetivo. Exactamente. Pues hay otras perspectivas. Una es que yo en lo personal estoy totalmente en contra de esa porque dice que un alma humana solo puede reencarnar en En un cuerpo humanos. humano. Sí. Pero entonces a la gente por tema de ego, de antropocéntrico, se le olvida que somos animales. Entonces a mí me parece más interesante la que yo puedo reencarnar, no sé, en cualquier tipo de especie así random. Y en mi otra vida fui, no sé, un oso, Bueno, y si una esto planta. fuera totalmente realidad y que ya estuviera comprobado que sí, listo, los humanos, cada vez que tú mueres, tu alma reencarna en otro ser vivo. ¿En qué reencarnarías?
Uf, Si no sé. tuvieras la potestad de decir, No, yo creo quiero reencarnar en que esto. un animal, algún marino, un tiburón, una ballena. Simplemente porque, o sea, siento que Querer explorar el mar, sí, la oportunidad de vivir ese mundo que es totalmente desconocido. externo a nosotros, No, me y que es parece que. desconocido, literal, porque pues se conoce un 6% del mar. ¿Tú en cuál reencarnarías? Yo siento que en algún tipo de ave, no sé, un También, halcón o alguna vuelta por favor. así, que uno solo por sentir la sensación de volar. Ese me gustaría. Entonces, tenemos esa perspectiva. Hay otra perspectiva que dice que ya es un tema de karma. Entonces que, Sí, pero ese sí no lo entendí bien. entonces que digamos, yo en esta vida dejé ciertas cosas pendientes o cometí ciertos errores como a nivel como persona, a nivel ético, a nivel, ¿sí? Sí. Entonces que voy a seguir reencarnando hasta que como persona no corrija sus errores y no procese O sea, va a ser el mismo tipo de vida hasta que ya deje todos los errores que cometí y sea una y vida vaya, o sea, prácticamente limpia de pecados, por cada así. vida voy corrigiendo las embarradas anteriores y cuando complete el checklist de decir listo, ya corregí todo lo que hice de la vida pasada, la antepasada, ¿verdad? Ya es cuando uno pasa el umbral de luz, se supone, pues estoy hablando en términos espirituales, Ajá. el umbral de luz y ya pues cruza al otro lado y ya deja de reencarnar porque ya redimió Todos los, sus pendientes, por todos sus decirlo así. pendientes. Eso ya también es un tema más religioso, pero es otra perspectiva, que es un tema ya de karma, de que tiene que, todavía tiene esas cosas pendientes, siga reencarnando hasta que tal. Hay mucha gente, por ejemplo, que en su vida diaria dice, no, es que me pasan cosas malas porque tal, o me da mal en el trabajo, o no sé, o siento que, no sé, que soy gordo, que soy muy flaco, que soy muy alto, que soy muy bajito, lo que sea. Entonces, que eso también son cosas de, o que nací con algún tipo De discapacidad, de enfermedad. discapacidad, lo que tú quieras Sí. llamarlo, que también es como que, bueno, está pagando tal cosa que hizo Un en, karma. sí, en el siglo, no sé. Pero Ok. pues yo en lo personal, como te digo, entro como en contra de esas, no sé, no me parece como muy irreal. Es que hay muchas ramas en ese tema porque lo que te digo, o sea, entonces ahí si nos alargamos más, empezaríamos a preguntarnos, bueno, entonces las almas en pena que quedan aquí, ¿qué? Ajá. No, ¿Dónde, no dónde? pasaron, no, sí pasaron, porque se volvieron, no se enteraron que murieron, sí, o sea, no, nos podríamos alargar muchísimo más con ese tema, pero pues quisiéramos saber ustedes qué piensan, que creen o creen más por el lado del misticismo, de la religión, Científico. de todo ese tema de sí, o si se ya se inclinan por los hechos científicos, que no sé, puede ser alguna hormona, no sé, alguna reacción química del cerebro que hace que de pronto en una línea de consanguinidad, uno nunca sabe, como nuestro árbol genealógico es tan gigante, Se cruce de pronto se cruza algún tipo de cosa y por eso es que recuerdan eso, ¿sí? Nos gustaría que dejaran como su opinión, a ver qué perspectiva tienen ustedes sobre este tema de la reencarnación y, y y ya. saber qué. Como siempre, déjenos su opinión, nos ayudarían mucho compartiendo, dándole like, haciendo llegar el video a más gente. Y realmente esperamos que lo hayan disfrutado. Como les dijimos, el objetivo era remitirnos netamente a hechos comprobados, verificados por investigadores. Exacto, historias que fueran reales, entre comillas reales, Entonces, pero comprobadas, por decirlo así. déjenos saber su perspectiva. Como ya les dije, compartan este video y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén bien.